Imaginen por un momento que el dinero no solo compra yates, islas privadas y diamantes del tamaño de un puño, sino que también parece adquirir una maldición tan antigua como la tragedia griega misma. Esta es la historia de una niña que nació con el peso de 3.000 millones de dólares sobre sus hombros, una fortuna manchada por la muerte, el suicidio y la soledad absoluta. Se dice que los Onassis lo tenían todo, excepto la suerte de sobrevivir a su propio éxito. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de sumergirnos en este laberinto de lujo y desgracia, queremos saber qué piensan ustedes. Escriban en los comentarios si creen que el dinero realmente da la felicidad, o si, en el caso de esta familia, fue su sentencia de muerte. Hoy desentrañaremos la vida de Athina Onassis, la última superviviente de una dinastía dorada que se desmoronó pedazo a pedazo. Todo comienza mucho antes de que Athina viera la luz del mundo, en las aguas cristalinas del mar Egeo, donde su abuelo, Aristóteles Onassis, construyó un imperio naviero que desafió a los dioses. Aristóteles no era un simple millonario, era una fuerza de la naturaleza, un hombre que coleccionaba poder como quien colecciona sellos. Sin embargo, su mayor debilidad no fueron sus negocios, sino su familia. La tragedia comenzó a acechar mucho antes del nacimiento de nuestra protagonista, tejiendo una red invisible alrededor de sus descendientes. La muerte de su hijo Alexander en un accidente aéreo fue el primer golpe de martillo que agrietó los cimientos del imperio. Aristóteles, el hombre que podía comprarlo todo, se encontró impotente frente al destino, viendo cómo su legado se desvanecía ante sus ojos cansados. Cristina Onassis, la madre de Athina, heredó esa fortuna y con ella un vacío existencial que ningún cheque podía llenar. Conocida como la niña pobre más rica del mundo, Cristina buscó desesperadamente el amor en los lugares equivocados, saltando de un matrimonio a otro en un intento frenético por encontrar la estabilidad que su padre nunca le dio. Fue en su cuarto matrimonio donde creyó encontrar la respuesta. Thierry Roussel, un playboy francés de encanto magnético y dudosa moralidad, entró en su vida como un torbellino. Cristina, cegada por la pasión y la necesidad de ser amada, no vio las señales de advertencia que gritaban peligro. Se entregó a él en cuerpo y alma, y de esa unión, marcada por la obsesión y el interés, nacería Athina. El nacimiento de Athina en 1985 en Neuilly-sur-Seine, Francia, no fue una celebración ordinaria. Fue un evento que sacudió a la alta sociedad europea. La pequeña heredera llegó al mundo rodeada de guardaespaldas, niñeras y un lujo desmedido, pero carente del calor de un hogar funcional. Desde sus primeros días, Athina fue una pieza de ajedrez en el tablero de sus padres. Cristina la adoraba con una intensidad asfixiante, viéndola como su única ancla a la realidad, mientras que Thierry, siempre calculador, veía en su hija un vínculo irrompible con la inmensa fortuna de los Onassis. La infancia de Athina estuvo marcada por esta dualidad, el amor desesperado de una madre que se consumía lentamente y la frialdad estratégica de un padre que vivía una doble vida. Porque Thierry Roussel no estaba solo con Cristina. Mientras disfrutaba de los millones de su esposa, mantenía una relación paralela con Gaby Landhasch, una modelo sueca con la que ya tenía hijos. Esta traición, que ocurría a plena luz del día y bajo las narices de Cristina, fue el veneno que terminó de destruir a la madre de Athina. La pequeña creció en medio de este triángulo tóxico, intuyendo tensiones que, a su corta edad, no podía comprender del todo, pero que dejarían una huella imborrable en su psique. Los juguetes más caros del mundo no podían compensar la ausencia de una figura paterna leal, ni curar la depresión profunda que devoraba a su madre. La tragedia golpeó de manera definitiva y brutal cuando Athina tenía apenas 3 años. El cuerpo sin vida de Cristina Onassis fue encontrado en una bañera en Buenos Aires, lejos de casa y rodeada de misterio. La causa oficial fue un edema pulmonar, pero los rumores de sobredosis y suicidio circularon como pólvora, alimentando la leyenda negra de la familia. De repente, la pequeña Athina
se convirtió en la única heredera de una de las fortunas más grandes del planeta, pero también en la huérfana más famosa del mundo. En ese preciso instante, su vida dio un giro de 180 grados. Ya no era solo la hija de Cristina, era el objetivo, la presa, el trofeo. Thierry Roussel, el padre que había traicionado a su madre hasta el último día, tomó el control de la situación con una rapidez pasmosa. Se llevó a Tina a Suiza, lejos de la influencia griega y de los recuerdos de los Onassis. Allí la integró en su otra familia, la que había mantenido en secreto, junto a Gaby y sus medios hermanos. Para el mundo exterior, parecía que Atina finalmente había encontrado un hogar estable, una vida normal lejos de los flashes y el escándalo. Pero las apariencias engañan, y en la mansión de los Roussel en Lucy-sur-Morges, la realidad era mucho más compleja. Atina fue criada bajo una disciplina estricta, casi espartana, en un intento de su padre por borrar cualquier rastro de la extravagancia de los Onassis. Sin embargo, el fantasma de su herencia nunca dejó de perseguirla. Aunque Thierry intentó moldearla a su imagen y semejanza, Atina llevaba la sangre de Aristóteles. A medida que crecía, la niña tímida y reservada comenzó a comprender la magnitud de lo que poseía, y más importante aún, lo que representaba. No era solo dinero, era historia, era poder y era una carga. Los administradores griegos de la fundación que gestionaba la fortuna Onassis veían con recelo cómo el padre francés manejaba los hilos, y pronto se desató una guerra fría legal y mediática. Atina, en el centro de la tormenta, se refugió en su única pasión verdadera, los caballos. El mundo ecuestre se convirtió en su santuario. Allí, sobre el lomo de un caballo, Atina no era la heredera multimillonaria ni la niña de la tragedia. Era simplemente una amazona. La conexión con los animales le proporcionó el consuelo y la lealtad que los humanos a menudo le negaban. Mientras galopaba, podía escapar de las miradas curiosas, de las expectativas asfixiantes y de la sombra alargada de su apellido. Pero incluso en este refugio, el destino le tenía reservada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Fue en este entorno donde conoció a Álvaro de Miranda Neto, conocido como Doda, un jinete brasileño que encarnaba todo lo que ella no tenía: carisma, calidez y una aparente devoción. Doda era 12 años mayor que ella, divorciado y con una hija pequeña. Para muchos, era el candidato perfecto para aprovecharse de la ingenuidad de una joven rica y solitaria. Pero para Atina, que acababa de cumplir 18 años y ansiaba desesperadamente ser amada por quien era y no por lo que tenía, Doda fue un salvavidas. Se enamoró perdidamente, con la intensidad de quien ha vivido en un desierto emocional. Ignorando las advertencias de su padre, quien veía en Doda un reflejo de su propia juventud oportunista, Atina decidió tomar las riendas de su destino. Rompió con su familia paterna, abandonó Suiza y se mudó a Brasil, dispuesta a construir su propia felicidad lejos de la maldición de los Onassis. La ruptura con Thierry Roussel no fue silenciosa ni pacífica. Fue un corte quirúrgico y doloroso que dejó cicatrices en ambos bandos. Atina, al alcanzar la mayoría de edad, tomó el control legal de su fortuna, despojando a su padre de la gestión que había ejercido durante años. Fue un acto de rebelión, una declaración de independencia que resonó en los salones de la alta sociedad europea. Se despojó de todo lo que le ataba a su pasado en Suiza, subastando joyas de su madre y propiedades, como si quisiera purgar su vida de objetos materiales para llenarla de amor. Brasil le ofreció un anonimato relativo y una calidez humana que nunca había experimentado en la fría Europa. En Sao Paulo, Atina se transformó. Dejó de ser la niña triste de mirada perdida para convertirse en una mujer joven que intentaba encontrar su lugar en el mundo. Se sometió a un cambio de imagen, adoptó el estilo de vida brasileño y se integró en la familia de Doda como si fuera una más. Aceptó a la hija de Doda, Viviane, como propia, volcando en ella todo el instinto maternal que había guardado.
Parecía que, por primera vez en la historia de los Onassis, alguien había logrado romper el ciclo de la desdicha. La boda, celebrada en 2005, fue un evento blindado, lujoso pero íntimo, una celebración del amor que Athina creía eterno. Durante más de una década, la vida de Athina pareció un cuento de hadas moderno. Competía en torneos ecuestres de alto nivel, viajaba por el mundo con su marido y disfrutaba de una estabilidad emocional que sus antepasados jamás conocieron. Doda se convirtió en su protector, su portavoz y su compañero inseparable. Él manejaba sus asuntos, hablaba por ella ante la prensa y creaba un muro de contención a su alrededor. Pero, como suele ocurrir en las historias de esta familia, lo que parecía protección pronto empezó a parecerse a una jaula de oro. Athina, en su deseo de complacer y mantener la armonía, había cedido demasiado control, repitiendo inconscientemente el patrón de sumisión de su madre. La burbuja de felicidad comenzó a mostrar grietas imperceptibles para el ojo público, pero devastadoras en la intimidad. Mientras Athina se dedicaba en cuerpo y alma a su matrimonio y a sus caballos, los rumores sobre la vida nocturna de Doda y sus antiguas costumbres de playboy comenzaron a circular en voz baja. La lealtad, ese bien tan escaso en la vida de Athina, estaba a punto de ser puesta a prueba una vez más. La historia tiene una forma cruel de repetirse, y Athina, sin saberlo, caminaba hacia el mismo abismo que había consumido a su madre Cristina años atrás. El mundo ecuestre, que había sido su refugio, se convirtió también en el escenario de su mayor humillación. No fue un accidente aéreo ni una sobredosis lo que destruyó su mundo esta vez, sino algo mucho más banal y doloroso, la traición doméstica. La seguridad que Athina había construido ladrillo a ladrillo, sacrificando su relación con su padre y su conexión con Grecia, estaba cimentada sobre arena movediza. Y cuando la tormenta llegó, no hubo aviso previo, solo el estruendo repentino de una realidad que se hacía pedazos. Los primeros indicios de que algo no funcionaba en el matrimonio surgieron de manera silenciosa, casi imperceptible, como una fisura en el cristal más fino. Athina, absorbida por su pasión ecuestre y ciega de amor, no quiso o no pudo ver las señales. Doda viajaba constantemente, alegando compromisos profesionales y entrenamientos en distintos continentes. Su agenda era frenética, su teléfono móvil un objeto sagrado que guardaba con celo, y su actitud hacia Athina había mutado de la pasión inicial a una cortesía mecánica. Los besos se volvieron rutinarios, las conversaciones superficiales y la intimidad emocional desapareció como arena entre los dedos. Durante años, Athina justificó estos cambios con argumentos racionales. La presión de las competiciones, el estrés financiero de mantener una cuadra de caballos de élite, las exigencias del circuito internacional. Ella misma estaba inmersa en ese mundo, conocía sus demandas y sus sacrificios. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, sabía que algo fundamental se había roto. Las amigas más cercanas, aquellas pocas personas en las que Athina confiaba, comenzaron a susurrar advertencias que ella se negaba a escuchar. Nadie quiere ser la mensajera de la desgracia, y menos aún cuando la destinataria es una mujer que ya ha perdido demasiado. La verdad llegó en 2017 de la manera más brutal posible, a través de fotografías publicadas en tabloides sensacionalistas. Doda había sido captado en situaciones comprometedoras con otras mujeres, en fiestas nocturnas, en yates de lujo y en rincones discretos de Europa. Las imágenes no dejaban lugar a la interpretación ni al beneficio de la duda. Mostraban a un hombre que disfrutaba de una vida paralela, aprovechando la fortuna de su esposa mientras ella permanecía en casa, esperándolo con la lealtad de un animal doméstico. El impacto en Athina fue devastador. No solo era la traición de su marido, era la confirmación de sus peores miedos, la repetición exacta del patrón que había destruido a su madre. Cristina había soportado las infidelidades de Thierry hasta que éstas la consumieron por completo. Ahora Athina, con 32 años, se encontraba en la misma encrucijada. Podía elegir el camino de su madre
hundiéndose en la depresión y la autodestrucción, o podía romper el ciclo. La decisión no fue inmediata ni fácil. Pasa meses en un limbo emocional, alternando entre la negación, la ira y una tristeza profunda que la dejaba postrada en cama durante días. Sus caballos fueron su única constante, el único motivo para levantarse cada mañana. Ellos no mentían, no traicionaban y no fingían amarla por su dinero. Finalmente, en 2017, Athina tomó la decisión más difícil de su vida. Presentó la demanda de divorcio. No fue un acto impulsivo de venganza, sino una cuestión de supervivencia. Si quería honrar la memoria de su madre y de todos los sunazis que habían caído antes que ella, tenía que ser más fuerte de lo que ellos fueron. El proceso legal que siguió fue tan amargo como predecible. Doda, quien durante años había vivido como un príncipe consorte, no estaba dispuesto a renunciar al estilo de vida al que se había acostumbrado. Exigió una compensación económica millonaria, alegando que había sacrificado su propia carrera para apoyar la de Athina, una afirmación que rozaba lo absurdo, considerando que había accedido a un mundo de privilegios imposibles de alcanzar por mérito propio. La batalla legal por el divorcio se convirtió en un espectáculo mediático que Athina había intentado evitar toda su vida. Los detalles más íntimos de su matrimonio fueron expuestos ante jueces, abogados y, por extensión, ante el mundo entero. Se habló de acuerdos prenupciales que nunca existieron, de propiedades compartidas y de inversiones conjuntas que en realidad siempre habían sido financiadas por ella. Doda contrató a los mejores abogados que el dinero podía pagar, irónicamente, con fondos que provenían del patrimonio de su esposa, y se atrincheró en una estrategia de desgaste emocional y económico. Athina, por su parte, descubrió una fortaleza interior que desconocía poseer. Rechazó los consejos de quienes le sugerían llegar a un acuerdo rápido para terminar con el sufrimiento. No quería comprar su libertad, quería recuperarla por derecho propio. Contrató un equipo de investigadores privados que desenterraron la verdadera magnitud de las infidelidades de Doda, documentando encuentros, relaciones paralelas y un patrón de comportamiento que demostraba su total desprecio por los votos matrimoniales. Cada evidencia era un puñal en el corazón de Athina, pero también un ladrillo más en el muro de su defensa legal. Los tribunales brasileños, conocidos por su complejidad y lentitud, se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento que duró años. Mientras tanto, Athina tuvo que aprender a vivir en un estado de suspensión, legalmente casada pero emocionalmente divorciada, atrapada en un limbo que le impedía cerrar un capítulo y comenzar otro. Durante este tiempo, su relación con los caballos se intensificó hasta límites casi obsesivos. Competía en torneos internacionales con una ferocidad renovada, como si cada salto perfecto, cada cinta azul conquistada, fuera una declaración de independencia, una prueba de que ella era más que su apellido y más que su fortuna. En 2019, el divorcio finalmente se concretó. Los términos exactos nunca se hicieron públicos, protegidos por acuerdos de confidencialidad que beneficiaban a ambas partes. Se especuló que Doda recibió una suma considerable, aunque muy inferior a lo que había exigido inicialmente. Para Athina, el monto era irrelevante. Lo que importaba era la libertad. Por primera vez en su vida adulta estaba sola, verdaderamente sola, sin la sombra de un hombre que mediara entre ella y el mundo. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, una página en blanco que podía llenar como quisiera. Pero la soledad, para alguien que ha crecido rodeada de pérdidas, puede ser tanto una bendición como una maldición. Athina se retiró aún más de la vida pública, rechazando entrevistas y evitando eventos sociales. Su círculo se redujo a un puñado de amigos de confianza y a su equipo ecuestre. Vendió propiedades, reorganizó sus inversiones y tomó el control absoluto de su fortuna, algo que ni su madre ni su abuelo habían logrado hacer completamente. Era como si estuviera construyendo una fortaleza a su alrededor, no de muros físicos, sino de autonomía y autosuficiencia. Sin embargo,
La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos justo cuando creemos tener todo bajo control. En 2020, en medio de una pandemia global que paralizó al mundo, Athina conoció a alguien que desafiaría todas sus defensas cuidadosamente construidas. Su nombre era Alberto Jovane, un empresario argentino vinculado al mundo ecuestre, divorciado como ella y con una reputación considerablemente más discreta que la de Doda. A diferencia de su exmarido, Jovane no buscaba los reflectores ni alardeaba de su conexión con la heredera Onassis. De hecho, fue esta discreción lo que inicialmente atrajo a Athina. La relación comenzó de manera gradual, casi cautelosa. Athina había aprendido la lección y no estaba dispuesta a repetir los errores del pasado. Esta vez, mantuvo su independencia financiera, no compartió propiedades ni mezcló sus asuntos personales con los de su nueva pareja. Jovane parecía comprender y respetar estas barreras, lo cual era refrescante después de años de estar con alguien que había invadido cada aspecto de su vida. Viajaban juntos a competiciones, compartían la pasión por los caballos y disfrutaban de una compañía mutua que no exigía sacrificios desmedidos. Pero el fantasma del pasado nunca está realmente muerto cuando se trata de los Onassis. En 2021, Doda reapareció en la vida de Athina de la manera más inesperada, a través de demandas adicionales relacionadas con bienes que, según él, no habían sido contemplados en el acuerdo de divorcio original. Era un movimiento desesperado de alguien que había dilapidado su compensación económica y buscaba exprimir hasta la última gota de la generosidad de su exesposa. Athina, esta vez, no titubeó. Sus abogados respondieron con una contundencia que dejó claro que la mujer vulnerable de hace unos años ya no existía. Paralelamente a estos conflictos legales, Athina comenzó a reconectar con sus raíces griegas, algo que había evitado durante la mayor parte de su vida adulta. Visitó Escorpios, la isla privada que su abuelo Aristóteles había comprado y donde estaban enterrados varios miembros de su familia. Caminar por esos terrenos, respirar el aire del Egeo y tocar las tumbas de quienes compartían su sangre fue una experiencia profundamente catártica. Por primera vez, no se sintió como una extraña en su propia historia, sino como la continuadora de un legado que, aunque trágico, también estaba lleno de coraje y determinación. Esta reconexión con Grecia también implicó una mayor participación en la gestión de la Fundación Alexander S. Onassis, creada en memoria de su tío fallecido. La fundación, dedicada a promover la cultura y la educación griegas, había sido administrada durante décadas por fideicomisarios que tomaban decisiones sin consultar realmente con Athina. Ahora, con 40 años recién cumplidos y una claridad mental forjada en el dolor, exigió tener voz y voto en las decisiones importantes. No se trataba de dinero ni de poder, se trataba de honrar la memoria de aquellos que vinieron antes que ella y de asegurarse de que el nombre Onassis significara algo más que tragedia y escándalo. Esta nueva etapa de activismo no fue bien recibida por todos. La Fundación Onassis había sido gobernada durante décadas por una gerontocracia de hombres de confianza de Aristóteles, un círculo cerrado de abogados y financieros que veían a Athina como una extraña, la nieta francesa que apenas hablaba griego y que había vendido el apellido a un jinete brasileño. Se encontraron con una mujer que ya no era la adolescente tímida que firmaba documentos sin preguntar. Ahora, Athina leía cada cláusula, cuestionaba cada inversión y exigía que la misión de la fundación se modernizara, enfocándose en problemas contemporáneos de Grecia, como la crisis de refugiados y el desempleo juvenil. Este despertar de su conciencia como Onassis trajo consigo una decisión dolorosa pero necesaria. En 2021, después de años de deliberación, Athina vendió la isla de Escorpios a un multimillonario ruso. Para el público griego fue un acto de traición, la venta del último santuario sagrado de la dinastía. Los medios la crucificaron, acusándola de no tener corazón ni respeto por su herencia. Pero para Athina, Escorpios no era un paraíso, era un cementerio. Era la isla donde su madre había jugado de niña, sí, pero también era el lugar donde estaban las tumbas de su tío,
su madre y su abuelo. Era un mausoleo flotante que la encadenaba a un pasado de dolor. La venta de la isla fue su último acto de liberación del fantasma de Aristóteles. Con el dinero obtenido, fortaleció su patrimonio personal, asegurándose de que su futuro financiero no dependiera de las decisiones de un comité de ancianos. Fue un movimiento pragmático, frío y calculado, un rasgo que sin duda habría hecho sentir orgulloso a su abuelo. Se deshizo del yate Cristina O, otra reliquia del pasado, y consolidó sus activos en una cartera de inversiones más moderna y diversificada. Estaba, en efecto, desmantelando el museo de su familia para construir los cimientos de su propia vida. Su relación con Alberto Giovane parecía ser el ancla de estabilidad en medio de esta transformación. Él la apoyaba en sus decisiones sin intentar influir en ellas y le proporcionaba la compañía tranquila que tanto necesitaba. No había dramas, no había celos, no había el constante escrutinio público que había caracterizado su matrimonio con Doda. Por primera vez, Athina experimentaba una relación adulta basada en el respeto mutuo y en la independencia. Sin embargo, la maldición de los Onassis no es algo que se pueda vender junto con una isla. Siempre encuentra una nueva forma de manifestarse, a menudo desde la dirección más inesperada. Lejos de los titulares y las batallas legales, Athina se dedicó a construir un nuevo hogar en los Países Bajos, el corazón del mundo ecuestre europeo. Compró un centro de entrenamiento de última generación, un complejo con establos impecables, pistas de competición y un equipo de los mejores veterinarios y entrenadores. Este no era un capricho de millonaria, era un negocio serio, una empresa en la que volcó su conocimiento y su pasión. Se convirtió en una empresaria del deporte, gestionando la carrera de sus propios caballos y la de otros jinetes, demostrando que su talento iba más allá de montar. Esta nueva vida, sin embargo, no estaba exenta de sombras. La soledad, esa compañera constante desde su infancia, seguía presente. Aunque tenía a Alberto a su lado, la profunda desconfianza hacia los demás, forjada a base de traiciones, seguía siendo una barrera difícil de derribar. Sus interacciones sociales eran limitadas y siempre teñidas de una cautela que le impedía entregarse por completo. Aprendió a sonreír para las fotos, a mantener conversaciones superficiales en los eventos del circuito hípico, pero pocos, si es que alguno, tenían acceso a la verdadera Tina. El año 2022 trajo consigo un nuevo desafío, esta vez no proveniente de exmaridos ni de fideicomisarios griegos, sino de su propio cuerpo. Años de entrenamiento intensivo, caídas y desgaste físico comenzaron a pasarle factura. Una lesión en la espalda, inicialmente diagnosticada como una dolencia menor, se convirtió en un dolor crónico que amenazaba con poner fin a su carrera como amazona profesional. Para una mujer cuyo único refugio había sido siempre el lomo de un caballo, la idea de no poder volver a montar al más alto nivel era aterradora. Se sometió a tratamientos, cirugías y largas sesiones de rehabilitación, enfrentándose a un tipo de vulnerabilidad que no había experimentado antes. El dolor físico constante se sumó a sus cicatrices emocionales, creando una tormenta perfecta de angustia. Fue en este momento de debilidad cuando la solidez de su relación con Alberto Giovane fue puesta a prueba. Él se mantuvo a su lado, cuidándola con una devoción que parecía genuina, pero la dependencia física era algo que Athina detestaba. Ser cuidada la hacía sentirse frágil, recordándole a su madre y a su propia incapacidad para valerse por sí misma en los momentos más oscuros. La recuperación fue un proceso lento y frustrante. Cada día era una batalla contra el dolor y contra la impaciencia de querer volver a la normalidad. Durante este periodo de inactividad forzada, Athina tuvo demasiado tiempo para pensar. Lejos de la distracción de las competiciones, los fantasmas del pasado regresaron con más fuerza que nunca. Se obsesionó con la idea de la maternidad, un deseo que había pospuesto durante años, primero por su matrimonio fallido y luego por su carrera. A sus casi 40 años, el reloj biológico sonaba con una urgencia que ya no podía ignorar. Este anhelo de tener un hijo,
de crear una familia propia que borrara los fracasos de las generaciones anteriores, se convirtió en su nuevo norte. Sin embargo, este deseo chocó con la realidad de su condición física y con las complejidades de su relación. Aunque Alberto era un compañero atento, la idea de un heredero Onassis, con todo el peso mediático y la carga histórica que eso conllevaba, era una perspectiva abrumadora para cualquiera. La presión, tanto interna como externa, comenzó a erosionar la tranquilidad que habían construido juntos. Además, los problemas de salud de Athina sacaron a la luz otra faceta de la maldición familiar, la fragilidad genética. Su madre había muerto joven, su abuelo había sufrido de miastenia gravis y la historia familiar estaba plagada de dolencias que el dinero no podía curar. La posibilidad de transmitir esta herencia de fragilidad a un hijo la aterrorizaba. Se encontró atrapada en un dilema existencial. ¿Tenía derecho a traer a un niño a un mundo que, para su familia, había sido un escenario de constante sufrimiento? En medio de esta crisis personal, un nuevo personaje entró en escena. Se trataba de un primo lejano del lado griego de su familia, alguien a quien apenas conocía, pero que comenzó a contactarla con insistencia. Al principio, sus mensajes parecían inofensivos, un intento de reconectar lazos familiares perdidos, pero pronto sus intenciones se revelaron más complejas. Este pariente no buscaba afecto, buscaba acceso. Comenzó a hablarle de proyectos de inversión en Grecia, de la necesidad de revitalizar el nombre Onassis en su tierra natal y, sutilmente, de los beneficios que ambos podrían obtener si unían fuerzas. Athina, con su radar para la traición siempre activo, sintió una alarma familiar. La historia, una vez más, parecía dispuesta a rimar, si no a repetirse. Este primo lejano, Yorgos, era la encarnación de todo lo que Athina había evitado de Grecia. Tenía el encanto rústico de un hombre de mar, una sonrisa fácil y una verborrea patriótica que resonaba de manera extraña en los oídos de la heredera francoparlante. Sus propuestas, inicialmente vadas, comenzaron a cobrar una forma peligrosamente atractiva. Convertir el antiguo imperio naviero en un consorcio de energías renovables, utilizando el nombre Onassis como un estandarte ecológico en el Mediterráneo. Sobre el papel era un giro brillante. Limpiar el legado de petróleo de su abuelo con la pureza del sol y el viento. Pero Athina había aprendido la lección más dura que el dinero enseña. Cuando algo suena demasiado noble, suele esconder una ambición vulgar. Investigó a Yorgos con la misma meticulosidad con la que había desarmado a Doda. Descubrió deudas de juego, negocios fallidos y, lo más alarmante, conexiones con facciones políticas griegas de reputación dudosa. Yorgos no era un visionario, era un hombre ahogado que veía en ella su único salvavidas. La decepción, aunque predecible, no dejó de doler. Cada vez que intentaba acercarse a sus raíces, encontraba espinas en lugar de tierra fértil. Esta nueva intriga familiar coincidió con un momento crítico en su relación con Alberto. La presión de la maternidad y la convalecencia de Athina habían creado un silencio incómodo entre ellos. Alberto, hombre de acción y pocas palabras, se sentía desplazado en un mundo de complejidades emocionales y conspiraciones familiares. Él entendía de caballos, de saltos y de cronómetros, no de legados malditos ni de primos estafadores. Una noche, tras una discusión trivial sobre la cena, Alberto dejó caer una frase que resonó como un disparo. A veces siento que estoy viviendo con un fantasma, no con una mujer. Esas palabras, dichas en un momento de frustración, dieron en el blanco. Athina se dio cuenta de que, en su intento por protegerse, se había convertido en una fortaleza inexpugnable, incluso para el hombre que compartía su cama. Su obsesión por no repetir la historia de su madre la estaba llevando, irónicamente, a la misma soledad. Cristina había buscado el amor con desesperación suicida. Athina lo estaba asfixiando con una cautela paranoica. Ambos caminos conducían al mismo destino, el aislamiento. Decidida a no perder lo único real que tenía en su vida, Athina tomó una decisión radical: terapia.
no con los psiquiatras de moda que recetaban pastillas y asentían en silencio, sino con una especialista en traumas intergeneracionales. Fue un proceso brutal. Tuvo que desenterrar recuerdos que había enterrado bajo capas de disciplina ecuestre y frialdad suiza. Habló de la ausencia de su madre, de la manipulación de su padre, de la traición de Doda y, sobre todo, del peso aplastante de ser una Onassis. En esas sesiones, descubrió que su mayor miedo no era perder su dinero, sino perder la razón. La sombra de la inestabilidad mental de Cristina siempre había estado ahí, acechando en los rincones de su mente. Al verbalizarlo, al ponerle nombre a sus demonios, comenzó a quitarles poder. Entendió que su vida no tenía por qué ser una tragedia griega predeterminada. Ella tenía el poder de cambiar el guión, no huyendo de su pasado, sino integrándolo y sanándolo. Este proceso de sanación interior tuvo un efecto dominó en su vida exterior. Su relación con Alberto mejoró notablemente. Aprendieron a comunicarse desde la vulnerabilidad, no desde la defensa. Athina comenzó a involucrarlo más en sus decisiones, no como un administrador, sino como un compañero. Y, en un giro sorprendente, decidió enfrentar a Yorgos no con abogados, sino cara a cara. Viajó a Atenas, se sentó con él en una taberna ruidosa y le habló con una franqueza que dejó al hombre sin argumentos. Le ofreció ayuda para sus deudas, pero con una condición innegociable: que se alejara para siempre de cualquier negocio que llevara el nombre Onassis. Fue un acto de caridad y autoridad, una demostración de que la nueva Athina podía ser generosa sin ser ingenua. Con su espalda recuperada y su mente más clara que nunca, Athina volvió a montar. Pero algo había cambiado. Ya no buscaba la perfección obsesiva ni la validación de las medallas. Montaba por el puro placer de la conexión con el animal, por la sensación de libertad que solo el galope le daba. Y fue en ese estado de gracia, lejos de la presión de la competición, cuando el destino le regaló la sorpresa que tanto había anhelado y temido a la vez. El test de embarazo positivo llegó una mañana gris de noviembre en su finca de los Países Bajos. Athina se quedó mirando las 2 líneas azules con una mezcla de terror y euforia que le cortó la respiración. Estaba embarazada. A los 38 años, contra todo pronóstico médico y emocional, la vida se abría paso. No hubo gritos de alegría ni llamadas inmediatas. Se sentó en el borde de la bañera, temblando, y lloró. Lloró por el miedo a ser madre, por el miedo a perderlo, por el miedo a que la maldición alcanzara a esa pequeña vida que apenas comenzaba. Cuando finalmente se lo contó a Alberto, la reacción de él disipó gran parte de sus temores. La abrazó con una fuerza y una ternura que le recordaron por qué lo había elegido. No hubo cálculos sobre herencias ni preocupaciones por la prensa, solo la alegría pura de un hombre que iba a ser padre. Decidieron mantener el embarazo en el más absoluto secreto. Athina desapareció del ojo público por completo, refugiándose en su finca blindada. Solo su equipo médico y su círculo más íntimo sabían la verdad. Los meses de gestación fueron un tiempo de introspección profunda. Athina sentía los movimientos de su bebé y se preguntaba qué tipo de mundo le estaba ofreciendo. ¿Cómo proteger a un niño de la leyenda negra de su familia? ¿Cómo enseñarle el valor del dinero sin que el dinero lo corrompiera? Decidió que su hijo o hija no llevaría el apellido Onassis. Sería un Jovane, un niño o niña libre de la carga histórica, libre para escribir su propia historia desde cero. El embarazo no estuvo exento de complicaciones. La salud de Athina, siempre frágil, requirió reposo absoluto durante el último trimestre. Fueron semanas de ansiedad, monitores y visitas médicas constantes. Cada punzada de dolor era una señal de alarma, cada día tachado en el calendario, una pequeña victoria. Pero Athina resistió. La fuerza de voluntad que había usado para saltar obstáculos de 1,60 m, ahora la usaba para mantener a su bebé a salvo dentro de ella. Finalmente, en el verano de 2023, nació un niño sano. No hubo comunicado de prensa, ni fotos exclusivas vendidas a revistas, ni bautizos multitudinarios. Solo el silencio respetuoso de una nueva vida que llegaba al mundo protegida por el amor de sus padres.
Atina miró a su hijo a los ojos y por primera vez en su vida no vio el reflejo de un pasado trágico, sino la promesa de un futuro limpio. La maldición, pensó mientras acunaba al pequeño, termina aquí, o al menos eso es lo que ella quería creer con todas sus fuerzas. La llegada del pequeño, a quien llamaron simplemente Leo, sin segundos nombres pomposos ni referencias a ancestros millonarios, transformó la atmósfera de la casa en los Países Bajos. Donde antes reinaba un silencio de catedral y el eco de los pasos sobre el mármol, ahora se escuchaba el llanto de un bebé, el crujir de la cuna y las nanas susurradas en una mezcla de francés, español y portugués. Atina, la mujer de hierro del circuito ecuestre, se descubrió a sí misma inmersa en una rutina de pañales y biberones que la humanizaba de una forma que ninguna terapia había logrado. Pero el mundo exterior no respeta las burbujas de felicidad, especialmente cuando hay un apellido como Onassis de por medio. A pesar de los esfuerzos titánicos por mantener el nacimiento en secreto, la noticia se filtró. Fue una enfermera indiscreta o quizás un proveedor de la finca quien vendió el dato. Los tabloides estallaron con titulares especulativos. ¿El heredero secreto? ¿La nueva generación maldita? Drones comenzaron a sobrevolar la propiedad, buscando la foto del $1.000.000. La paranoia, que había estado dormida, despertó con furia. Atina reaccionó con la ferocidad de una leona acorralada. Reforzó la seguridad hasta convertir su hogar en un búnker. Demandó a publicaciones preventivamente y amenazó con la ruina a cualquiera que osara violar la privacidad de su hijo. Esta reacción desproporcionada tensó su relación con Alberto. Él, más pragmático, sugería que quizás una foto oficial, controlada y discreta, calmaría a las fieras. «Si les das un hueso, dejarán de morder», le dijo una noche. Pero Atina se negó en rotundo. No iba a negociar con los buitres. Leo no era una mercancía. Esta divergencia de opiniones abrió una grieta sutil. Alberto empezó a sentirse un prisionero en su propia casa, vigilado no solo por las cámaras de seguridad, sino por la ansiedad controladora de su pareja. La maternidad había exacerbado los miedos de Atina, convirtiéndola en una madre sobreprotectora que apenas dejaba que nadie, ni siquiera el padre, se acercara demasiado al niño sin supervisión. El fantasma del secuestro, una amenaza real en la historia de las grandes fortunas, se convirtió en su nueva pesadilla recurrente. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Leo cumplió 6 meses. Alberto propuso un viaje a Argentina para que su familia conociera al bebé. Para Tina, la idea de sacar al niño de la seguridad de la fortaleza holandesa y exponerlo a un viaje transatlántico y a un entorno desconocido era impensable. La discusión escaló rápidamente. Alberto acusó a Tina de estar secuestrando emocionalmente a su hijo, de estar transmitiéndole sus traumas antes de que el niño pudiera siquiera hablar. «No lo estás protegiendo del mundo, Atina, lo estás protegiendo de la vida», le espetó antes de salir dando un portazo. Atina se quedó sola con Leo en brazos, temblando. Las palabras de Alberto dolían porque tenían un fondo de verdad. Miró a su hijo, dormido plácidamente, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. ¿Estaba repitiendo de una forma retorcida el error de su madre? Cristina la había amado hasta la asfixia, usándola como un salvavidas emocional. Atina estaba haciendo lo mismo, usando a Leo como un escudo contra el miedo. Esa noche no durmió. Paseó por los pasillos de su mansión, rodeada de obras de arte que valían millones, sintiéndose más pobre que nunca. Al día siguiente tomó una decisión valiente. Llamó a Alberto y le pidió perdón. Aceptó el viaje a Argentina, pero bajo sus condiciones de seguridad. Fue un compromiso, un paso gigantesco para alguien acostumbrada a tener el control absoluto. El viaje fue una operación logística digna de un jefe de Estado, pero al llegar a la Pampa Argentina, algo mágico sucedió. Lejos de la frialdad europea, rodeada por la familia ruidosa y afectuosa de Alberto, Atina vio a su hijo sonreír en brazos de su abuela paterna. Vio una normalidad que el dinero no podía comprar. En ese entorno rural y sencillo, Atina bajó la guardia. Por primera vez en meses, respiró sin sentir un peso en el pecho. Comprendió que la seguridad no son solo muros altos y guardaespaldas armados. La seguridad
también es el amor de una familia, el sentido de pertenencia. Leo no necesitaba ser un príncipe encerrado en una torre. Necesitaba primos, abuelos, tierra en las manos y sol en la cara. Esa epifanía en el hemisferio sur marcó un punto de inflexión en su maternidad y en su vida. El regreso a Europa trajo consigo una Atina renovada, pero el destino tenía reservada una nueva prueba. La economía global estaba cambiando y las inversiones tradicionales de la familia Onassis empezaban a tambalearse. El mercado inmobiliario de lujo sufría una corrección severa y ciertas inversiones en fondos de alto riesgo, gestionadas por sus asesores, dieron resultados desastrosos. No estaba en la ruina, ni mucho menos, pero las pérdidas fueron significativas, lo suficiente para encender las alarmas. Atina se vio obligada a salir de su retiro maternal y volver a la sala de juntas. Se encontró con un panorama desolador. Sus gestores se habían dormido en los laureles, confiando en que la fortuna era inagotable. Tuvo que tomar decisiones drásticas, despedir a gente de confianza que llevaba décadas con la familia y reestructurar todo su portafolio. Fue un baño de realidad fría. El dinero, esa entidad abstracta que siempre había estado ahí, requería atención y cuidado o desaparecería. En medio de esta crisis financiera, recibió una llamada inesperada. Era Doda, no su exmarido, sino su hija, Vivian, la niña que Atina había criado como propia y con la que había perdido contacto tras el divorcio. Ahora era una mujer joven. Vivian la llamaba a escondidas de su padre. Quería verla. Le dijo que la extrañaba, que nunca había dejado de considerarla su madre. Para Atina, escuchar esa voz fue como recibir un golpe directo al corazón. Había bloqueado ese dolor, esa pérdida, para poder sobrevivir al divorcio. El encuentro se produjo en un café discreto de París. Vivian llegó nerviosa, mirando a todos lados. Cuando se abrazaron, los años de silencio y distancia se evaporaron. Vivian le contó que su padre estaba pasando por dificultades económicas, que su vida no era tan perfecta como aparentaba en redes sociales. Pero no venía a pedir dinero, venía a recuperar el vínculo. Para Tina, recuperar a Vivian fue como recuperar una parte amputada de sí misma. Le presentó a Leo a través de fotos y prometieron que los hermanos se conocerían pronto, lejos de la influencia tóxica de Doda. La reconexión con Vivian trajo luz, pero también complicaciones. Doda se enteró del encuentro y, fiel a su estilo, intentó manipular la situación. Empezó a enviar mensajes a Atina, utilizando a su hija como moneda de cambio emocional, insinuando que podría permitir una relación si Atina le ayudaba con un pequeño problema de liquidez. La audacia del hombre era infinita, pero esta vez Atina no estaba sola ni vulnerable. Tenía a Alberto, tenía a Leo y tenía la claridad que le daban los años. Le cortó el paso a Doda con una frialdad quirúrgica. Le dejó claro que su relación con Vivian era entre dos adultas y que cualquier intento de interferencia o chantaje sería respondido con todo el peso de su equipo legal. Fue una victoria moral definitiva. Atina había dejado de ser la víctima. Había aprendido a separar el amor del negocio, la familia de la manipulación. Mientras tanto, Leo crecía rápido, mostrando un carácter fuerte y curioso. Atina empezó a llevarlo a los establos y la conexión del niño con los caballos fue instantánea, casi genética. Ver a su hijo acariciar el morro de un pura sangre le provocaba una mezcla de orgullo y temor. ¿Llevaba la pasión ecuestre en la sangre? ¿Sería ese su destino también? Decidió que no le impondría nada, pero tampoco le negaría su herencia. La vida parecía haber encontrado un equilibrio precario pero funcional. Sin embargo, la historia de los Onassis es una de ciclos, y el pasado nunca se queda atrás por mucho tiempo. Un periodista de investigación griego, conocido por su tenacidad, contactó a Tina con una información explosiva. Estaba escribiendo un libro sobre la muerte de su madre, Cristina. Afirmaba haber encontrado documentos inéditos, diarios y testimonios que contradecían la versión oficial del edema pulmonar. Sugería que no fue una muerte natural, ni un suicidio, sino algo más oscuro,
algo que implicaba negligencia criminal y quizás asesinato. Atina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estaba lista para abrir esa tumba? La revelación del periodista griego, un hombre llamado Nikos, cayó sobre Atina como un bloque de mármol. Durante décadas, la muerte de Cristina había sido un tema tabú, una herida cerrada en falso con un certificado de defunción oficial y mucho silencio. La posibilidad de que hubiera mano criminal, o al menos una negligencia intencionada para acelerar el final de su madre y acceder a su fortuna, removió los cimientos de su existencia. Nikos no pedía dinero, pedía colaboración. Quería acceso a archivos privados de la familia para corroborar sus teorías. A cambio, le ofreció a Atina la verdad, esa que el dinero nunca había podido comprar. Alberto, siempre la voz de la cautela, le aconsejó no involucrarse. ¿Para qué remover el fango, Atina? Tu madre descansa en paz. Esto solo traerá dolor y escándalo. Pero Atina sabía que la paz de los muertos depende de la tranquilidad de los vivos, y ella no estaba tranquila. La duda se había instalado en su mente como un parásito. Recordaba las historias de su infancia, las miradas esquivas de los antiguos empleados, las tensiones inexplicables. Decidió reunirse con Nikos en Atenas, en secreto. Lo que el periodista le mostró en esa reunión clandestina la dejó sin aliento. Copias de informes toxicológicos que nunca se hicieron públicos. Testimonios de enfermeras que cuidaron a Cristina en sus últimos días. Y, lo más perturbador, movimientos bancarios sospechosos realizados horas después del fallecimiento. Todo apuntaba a un círculo de amigos y asesores que habían rodeado a Cristina como buitres, facilitando su declive con cócteles de medicamentos innecesarios mientras desviaban fondos. No era un asesinato con pistola, era un asesinato lento, por omisión y codicia. Atina salió de esa reunión con una furia fría y calculadora. Si esto era cierto, había gente caminando libre por el mundo con las manos manchadas de la sangre de su madre y los bolsillos llenos de su dinero. Decidió financiar la investigación de Nikos, pero con una condición. Ella tendría el control final sobre qué se publicaba y cuándo. No buscaba venganza mediática, buscaba justicia real. Contrató a un equipo de forenses y abogados penalistas internacionales para revisar cada papel que Nikos había desenterrado. La caza había comenzado. La investigación se convirtió en una operación encubierta de alto nivel. Mientras Atina seguía aparentando llevar su vida tranquila de madre y empresaria en los Países Bajos, bajo la superficie orquestaba una redada legal sin precedentes. Los hilos de la conspiración llevaban a nombres de la alta sociedad europea y sudamericana, personas que hasta el día de hoy eran respetadas y temidas. Descubrir la verdad implicaba enfrentarse a poderes fácticos que no dudarían en contraatacar. En medio de esta tormenta silenciosa, Leo dijo su primera palabra. No fue papá ni mamá, sino caballo. Fue un momento de risa y ternura que rompió la tensión acumulada en la casa. Atina se aferró a ese instante de pureza. Miraba a su hijo y pensaba en Cristina. Su madre nunca llegó a verla crecer, nunca escuchó sus primeras palabras. Le habían robado ese futuro. Esa injusticia alimentaba su determinación. Ya no lo hacía solo por ella. Lo hacía para que Leo supiera que su abuela no fue solo una pobre niña rica que se rindió, sino una víctima que merecía ser vindicada. La presión empezó a surtir efecto. Alguien dentro del círculo de los antiguos asesores de Cristina, al verse acorralado por las preguntas de los investigadores privados, cometió un error. Intentó sobornar a uno de los abogados de Atina. Fue la prueba que necesitaban, la confirmación de que había algo que ocultar. Atina recibió la noticia con una satisfacción amarga. Tenían miedo. Por primera vez en la historia, los depredadores se sentían presas. Pero el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Comenzaron a aparecer artículos difamatorios sobre Atina y Alberto en la prensa sensacionalista, filtraciones sobre supuestas crisis en su relación, rumores sobre la salud de Leo. Era una táctica de distracción clásica, ensuciar al mensajero para desacreditar el mensaje.
Atina, sin embargo, ya no era la joven asustadiza de antes. No emitió desmentidos, no dio entrevistas llorosas, simplemente siguió adelante, acumulando pruebas, construyendo un caso blindado. Su silencio era su arma más potente. El clímax llegó un año después. Con un dossier de pruebas irrefutables, el equipo legal de Atina presentó demandas civiles y penales en 3 países diferentes. La noticia estalló como una bomba nuclear en la jet set internacional. Atina Onassis acusa: mi madre fue asesinada. Los titulares dieron la vuelta al mundo. Nombres prominentes fueron llamados a declarar, cuentas bancarias congeladas, reputaciones destruidas en cuestión de horas. El libro de Nikos se publicó simultáneamente, convirtiéndose en un bestseller instantáneo que detallaba la maquinaria de explotación que había rodeado a Cristina. La opinión pública, que siempre había visto a los Onassis como personajes de una telenovela trágica, de repente sintió empatía. Vieron a una hija luchando por la dignidad de su madre contra un sistema corrupto. Atina recibió cartas de apoyo de todo el mundo, pero la victoria legal fue lenta y ardua. Hubo acuerdos extrajudiciales, confesiones a cambio de reducción de penas y mucha suciedad ventilada. Al final, no hubo condenas de cárcel espectaculares. El tiempo había prescrito muchos delitos, pero hubo algo más valioso: el reconocimiento oficial de la verdad. El certificado de defunción no cambió, pero la historia sí. Cristina Onassis dejó de ser la suicida inestable para ser recordada como una mujer traicionada. Cerrado el capítulo judicial, Atina sintió un vacío extraño. La adrenalina de la batalla se disipó, dejando paso a una paz desconocida. Se sentó frente a la tumba de su madre en Escorpios. Había negociado un permiso especial con los nuevos dueños para visitarla, y lloró por última vez. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Se acabó, mamá, ya puedes descansar, susurró al viento del Egeo. Había limpiado el nombre de su madre, y al hacerlo, había limpiado el suyo propio. De regreso a casa, tomó una decisión final respecto a su fortuna. Creó un fideicomiso blindado para Leo, pero con cláusulas muy específicas. No tendría acceso al dinero hasta los 30 años, y solo si demostraba haber construido una carrera o vocación propia. No quería criar a un parásito, quería criar a un hombre libre. El resto de su inmensa riqueza la destinó a una nueva fundación, enfocada en salud mental y protección de la infancia, gestionada por profesionales transparentes y bajo su supervisión directa. Han pasado 5 años desde aquellos eventos. Hoy, si visitas cierta finca en los Países Bajos, verás a una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una coleta sencilla, enseñando a montar a un niño de ojos vivaces. No hay cámaras, no hay guardaespaldas visibles, aunque están ahí, discretos como sombras. Atina Onassis ha logrado lo imposible: volverse invisible. Ha encontrado el lujo supremo que su abuelo Aristóteles nunca pudo comprar: la normalidad. Su relación con Alberto sigue siendo sólida, no porque sea un cuento de hadas, sino porque es real, con sus días buenos y sus días malos, pero cimentada en el respeto y la lealtad probada en batalla. Vivían visita a menudo, y los hermanos se ríen juntos en la mesa de la cocina, ignorando las complejidades de sus árboles genealógicos. El apellido Onassis sigue siendo sinónimo de riqueza y tragedia en los libros de historia, pero en esta casa es solo un apellido más. Atina mira a su hijo galopar por el prado, libre y feliz, y sabe que la maldición se ha roto. No por magia ni por destino, sino por voluntad. Ella fue el cortafuegos. Ella absorbió el golpe de generaciones de dolor y decidió que no pasaría de ella. Ha pagado un precio alto: su inocencia, su privacidad, años de angustia. Pero al ver la sonrisa de Leo, sabe que ha sido la mejor inversión de su vida. Y así termina nuestra historia, o al menos esta parte de ella. Porque la vida sigue, y mientras haya un Onassis respirando, el mundo seguirá observando, esperando el próximo capítulo. Pero por ahora, dejémoslos disfrutar de este final feliz que tanto les ha costado ganar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del brillo y las sombras de una de las dinastías más fascinantes del mundo. No olviden suscribirse y dejarnos en los comentarios qué les ha parecido esta historia de redención. Hasta la próxima.